Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 107 de Crímenes Atroces, el último episodio de este mes de marzo, que por cierto con este estamos ya celebrando, o ya celebramos, los 2 años de este proyecto, que es un proyecto que se ha visto que mucho les gusta, pero bueno. Si ya en el episodio anterior hablamos de un asesino en serie, hoy hablaremos de otro asesino. Muchos asesinos en serie optan por unirse al ejército para controlar sus impulsos de matar y mantenerse en control. Pero existió un asesino que se unió al ejército y perfeccionó su técnica de matar. Hoy conocerán a un asesino en serie cuyo número de víctimas sigue siendo un misterio a la fecha. Este es el caso de Israel Keyes. Israel Keyes, uno de los asesinos en serie más terribles de la historia. No se sabe cuántas víctimas mató, sí se conocen algunas, pero en total no se sabe. Pero como siempre, antes de hablar de los crímenes que usted cometió, vayamos por el principio. Israel Keyes nació el 7 de enero de 1978 en Richmond, Utah. Fue el segundo hijo de 10 en total del matrimonio formado por Heidi Keyes y John Jeffrey Keyes, o Jeff. Sus padres eran miembros de la iglesia SUD de Torrance, California, y su padre habría sido misionero de la SUD de Alemania. Bueno, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, o los mormones. Keyes y sus hermanos fueron educados en casa hasta 1983. Después de dejar la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el padre de Keyes trasladó a la familia a una parcela de tierra remota al norte de Colville, Washington, en el condado de Stevens, cuando Keyes tenía 5 años. Aislada de la sociedad, la familia vivía en una cabaña de una habitación sin electricidad ni agua corriente en Rocky Creek Road. En Colville, la familia asistía a los servicios de una iglesia llamada ARC, que suscribía la ideología de la identidad cristiana supremacista blanca. Ojo con esto. Keyes también más tarde describió ARC como un entorno familiar similar a los Amish. Los Amish son uno de estos pueblos que viven como si estuvieran en el siglo pasado. Durante este periodo de asistencia a ARC, la familia de Keyes se hizo amiga de la familia vecina Kibi Coe, quien más tarde fue condenado por un triple asesinato en 1996. La familia asistía a otra iglesia de Colville llamada Iglesia Cristiana del Pacto de Israel, que enseñaba el israelismo británico como doctrina y que el mestizaje era abominable y desviado, y que los anglosajones debían gobernar sobre las razas percibidas como inferiores. Keyes más tarde alegó que había sido como una milicia. Durante años, algunos de los niños Keyes fueron obligados a dormir en una tienda de campaña debido al pequeño tamaño de su cabaña. Y se les hizo cazar su comida, cortar leña y trabajar en granjas locales para mantener a la familia. Como pasatiempo, Keyes cazaba cualquier cosa que tuviera un latido de corazón. Póngale un pin a eso. Admitió deliberadamente haber despellejado vivo a un ciervo ante sus compañeros de la iglesia. Como resultado, Keyes fue condenado al ostracismo por otros niños que asistían a la iglesia cristiana del Pacto de Israel, y una niña contó que la presencia de Keyes me ponía los pelos de punta, según lo que comentó esta niña. De joven, Keyes, que a los 14 años ya medía 1,88 m, admitió haber disparado a la casa de los vecinos con su pistola de aire comprimido, cual Maradona disparando ese tipo de rifle contra periodistas, y haber provocado incendios en el bosque. También irrumpió en las casas de otros jóvenes
que posteriormente evitó que Keith, después de presenciarlo, disparara a un animal. En una ocasión, Keith robó varias armas de la residencia de su vecino y sus padres lo obligaron a disculparse después de que le descubrieron el escondite. Keith también vendía armas robadas de adultos locales. En una entrevista que dio para el FBI cuando lo arrestaron, dijo, cito, desde que tenía 14 años supe que había cosas que yo consideraba normales y aceptables y que nadie más consideraba normales y aceptables. Así que fue entonces cuando empecé a ser un solitario. La gente se enteró de algunas de las cosas que hacía, como mis padres y los padres de otros niños que pasaban el rato conmigo. Se enteraron de algunas de las cosas que hacía, y fue entonces que empecé a hacer cosas solo y exclusivamente. Un tipo weirdo. En esa época los padres de Keith dieron cobijo a amigos personales. En presencia de su hijo, su hija y hermana de Keith, Keith ató un gato a un árbol con una cuerda de paracaídas y lo corneó con un revólver calibre 22. El gato comenzó a dar vueltas alrededor del árbol antes de estrellarse contra él y vomitar. Keith supuestamente se rió entre dientes antes de notar que el niño, que más tarde informó a su padre, había vomitado en respuesta al incidente. Keith tuvo una epifanía, en la que sintió que era diferente de sus compañeros que huían de él. Al darse cuenta de esto, se guardó para sí su comportamiento cada vez más antisocial. Además, la madre de Keith empezó a notar algunas señales preocupantes en Keith durante este periodo, cuando empezó a sintonizar varias estaciones de radio y cosas diferentes. En su adolescencia, Keith se había convertido en un carpintero experto, construyendo su primera cabaña de madera para su familia a los 16 años. También trabajó para un contratista de Coalville de 1995 a 1997. En esta época, Keith llevaba un diario que incluía citas bíblicas documentando los pecados diarios por los que se sentía avergonzado, como deseara su novia. Más tarde, la familia se mudó a Smyrna, Maine, donde recolectaron savia para la producción de jarabe de arce en la comunidad mayoritariamente Amish. Debido al celo religioso de su madre, los niños Keith se vieron obligados a esconderse de sus padres para ver películas con amigos y se les prohibió aprender a tocar instrumentos musicales. En algún momento de este periodo, Keith renunció a su fe cristiana. Keith declaró su ateísmo a sus padres, a quienes había tratado de complacer incansablemente hasta entonces, después de una intensa discusión. Esto llevó a expulsar a Keith por blasfemia. Luego ordenaron a sus hermanos menores, que admiraban a Keith, que nunca más volvieran a tener contacto con él. Keith se interesó entonces en el satanismo y planeó cometer un asesinato ritual. En el verano de 1997 o 1998, dependiendo de la fuente que consulte, Keith agredió sexualmente a un adolescente que había estado haciendo tubing con sus amigas por el río de Chutes en Maupin, Oregon. Keith admitió que la acechó desde una línea de árboles antes de agredir sexualmente de manera muy violenta a la niña, que calculó que tendría entre 14 y 18 años a punta de cuchillo. Keith, que originalmente había planeado asesinarla como parte de un ritual satánico, la dejó entrar en el tubing del río del que la había secuestrado. Esto le dijo a los investigadores. Dijo, cito, fui demasiado tímido, no fui lo suficientemente violento. Decidí que nunca iba a permitir que eso volviera a suceder. El 9 de julio de 1998, Keith se trasladó y se alistó en el ejército de los Estados Unidos en el estado de Washington, donde sirvió como especialista en la Compañía Alfa, Primer Batallón, Quinta de Infantería, 25ª División de Infantería, entre ellas. Aprobó un curso preliminar de un mes de duración para el entrenamiento de los Rangers del Ejército de Estados Unidos. Estuvo destinado en Fort Lewis y Fort Hood,
y también pasó algún tiempo en el extranjero. Mientras estuvo destinada en Sinaí, Egipto, Keys se hizo amigo de varios soldados, informándole a uno de ellos que le gustaría matarlo. Mientras estuvo en Fort Lewis, Keys sirvió en un equipo de morteros. Antiguos amigos de Keys en el ejército habían notado su comportamiento tranquilo y su hábito de mantenerse apartado. Los fines de semana se informó que bebía mucho, consumiendo botellas enteras de su bebida favorita, el Bourbon Wild Turkey, en febrero del 2001. En febrero del 2001, Keys fue arrestado en el condado de Thurston por conducir bajo la influencia del alcohol. De conformidad con un acuerdo de culpabilidad, fue multado con $350 de ese entonces. Y Keys también era fanático del dúo de hip hop Insane Clown Posse y exhibió carteles de acto musical en su cuartel. Keys recibió una medalla de logros del ejército por su servicio como artillero y artillero asistente desde diciembre del 98 hasta julio del 2001. Luego fue dado de baja honorablemente y se trasladó a Napi, Washington. Durante un tiempo, Keys había vivido en la comunidad de la reserva Macaj de Neah Bay, en la península olímpica del estado de Washington. Tenía una novia nativa americana a la que le había conocido por internet y con la que posteriormente tuvo una hija. Keys y su novia rompieron y en el momento de su arresto estaba saliendo con una mujer que trabajaba como enfermera. En 2007, Keys inició un negocio de construcción en Alaska llamado Keys Construction, mientras trabajaba como personal de mantenimiento, contratista y trabajador de la construcción. En general se le consideraba un trabajador calificado y confiable, pero varios clientes informaron que Keys exhibía breves presiones faciales o estados de ánimo oscuro que las hacían sentir incómodas. Keys también tenía vínculos con Nueva York y poseía 100 acres o 4.0 hectáreas y una cabaña en ruinas en la ciudad de Constable. Ahora bien, ¿en qué consistía el modus operandi de Israel Keys? Keys atacaba a personas al azar por todo Estados Unidos para evitar ser detectado y planeaba con meses de antelación el crimen que cometía. Este es un caso de un asesino en serie ordenado, de estos que planean y todo eso. Frecuentaba campamentos y lugares aislados. Afirmaba que solo usaba armas cuando era necesario y prefería el estrangulamiento. Esto se debía al placer que obtenía al presenciar cómo las víctimas perdían el conocimiento en la lucha. Afirmaba que no mataba a niños ni a padres de niños, principalmente por su hija, a quien temía que descubriera sobre él y sus crímenes. Ante todo, sí tenía código moral, por así decirlo. Sin embargo, la policía y los investigadores del FBI se mostraron escépticos ante esta afirmación y sospecharon que Keys había asesinado a varios adolescentes y a niños. Algo que hasta la fecha no se sabe. Keys no admitió haber cometido ningún asesinato durante sus 3 años en el ejército de Estados Unidos. Sin embargo, sí confesó haber intentado violar a una trabajadora sexual mientras estaba de permiso en Egipto, así como una estudiante universitaria que conoció mientras estaba de permiso en Israel. El FBI confirmó más tarde que Keys robó la sucursal de Community Bank en Tupper Lake, Nueva York, en abril de 2009. También dijo a las autoridades que robó en una casa de Texas y le prendió fuego. En un informe del FBI afirmó que Keys robó en 20 a 30 casas en todo Estados Unidos y robó varios bancos entre el 2001 y 2012. 2012 fue por cuando la atraparon. Se cree que Keys comenzó a matar en el 2001, después de ser dado de baja en el ejército. Se le ha considerado responsable de hasta 11 muertes en los Estados Unidos. A diferencia de la mayoría de los asesinos en serie, no tenía un perfil de víctima, afirmando que elegía a las víctimas al azar.
En sus viajes de asesinato mantenía su teléfono móvil apagado y pagaba los artículos con efectivo. Para los asesinatos de Curiel, Keys voló a Chicago, donde alquiló un coche para conducir 1.600 kilómetros hasta Vermont. Luego utilizó un kit de asesinato, en el que incluía cuchillos o pistolas, que había escondido 2 años antes para ejecutar los asesinatos. Durante entrevistas con agentes y funcionarios del FBI en Alaska, Keys admitió directamente 3 asesinatos cuyas identidades fueron confirmadas. Entre ellos están: Keys confesó haber asesinado a William Scott Currier, o Bill, de 49 años, y a Lorraine Simone Currier, de 55 años, en Essex, Vermont. Keys irrumpió en la casa de los Currier en la noche del 8 de junio del 2011 y los ató antes de llevarlos a una granja abandonada, donde disparó a Bill antes de agredir sexualmente y estrangular a Lorraine. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. 2 años antes, Keys escondió un kit de asesinato cerca de la casa de los Currier, que luego recuperó y utilizó durante el crimen. Después de los asesinatos, trasladó la mayor parte del contenido del kit a un nuevo escondite en Parksville, Nueva York, donde permaneció hasta después de su arresto. Y la última víctima confirmada, pues que él dijo que mató, fue Samantha Tesla Cohen, de 18 años, empleada de un puesto de café en Anchorage, Alaska. Así es, si ese nombre le suena conocido, es que este era el pueblo donde llegó a vivir Robert Hansen. Keys secuestró a Cohen en su lugar de trabajo el 1 de febrero del 2012. Tomó su tarjeta de débito y otras pertenencias, la agredió sexualmente y luego la mató al día siguiente. Dejó su cuerpo en un cobertizo en su patio trasero y se fue a Nueva Orleans, donde partió en un crucero de 2 semanas previamente reservado con su familia en el Golfo de México. Le voy a seguir diciendo Golfo de México, nunca le diré Golfo de América. Cuando regresó a Alaska, sacó el cuerpo de Cohen del cobertizo, le aplicó maquillaje en la cara del cadáver, le cosió los ojos abiertos con hilo de pescar, tomó una foto de un número de 4 días del Anchorage Daily News junto a su cuerpo, posando para que pareciera que todavía estuviera viva. Después de exigir $30,000 de rescate, parte de los cuales se pagaron en la cuenta bancaria de Cohen, Keys desmembró el cuerpo de Cohen y lo arrojó en el lago Matanuska, al norte de Anchorage. Sus restos fueron recuperados por el Equipo de Respuesta a la Búsqueda y Evidencia Submarina, o la USRT, por sus siglas en inglés, del FBI. Bueno, estos son los asesinatos que él confirmó, ya que Keys insinuó otros asesinatos y fue sospechoso de otros asesinatos que coincidieron con su paradero o coinciden con su modus operandi. Sin embargo, no se le vinculó definitivamente con estos crímenes y algunas de las identidades de las víctimas son inciertas. Primero está el caso de Julie Marie Harris, una medallista de esquí de 12 años de las Olimpiadas Especiales que desapareció el 2 de marzo de 1996 mientras esperaba que la llevaran a una iglesia local en Colville, Washington, y sus restos fueron encontrados hasta el 26 de abril de 1997 en una zona boscosa a unas pocas millas de distancia. No se determinó la causa de muerte. Harris tenía doble amputación, sus pies prostéticos fueron encontrados junto al río Colville un mes después de su desaparición. Keys, que en ese entonces tenía 18 años, vivía en la zona en ese momento y fue interrogado sobre su caso después de ser arrestado en 2012, pero no confirmó ni negó haberla matado. Cassandra Emerson, o Cassie, de 12 años, otra joven de la zona de Colville, Washington, fue reportada como desaparecida después de que los restos de su madre, Marlene K. Emerson, de 29 años, fueran descubiertos en su casa rodante incendiada el 27 de junio del 97. Los restos de Cassie fueron encontrados en 1998, a unas 13 millas de su casa.
Keys admitió que su primer acto de incendio provocado fue en una casa rodante de Colville. Keys admitió ante los investigadores que había matado a 5 personas en el estado de Washington y que era objeto de una investigación activa por parte de la Policía Estatal y el FBI. Keys afirmó haber enterrado o sumergido a una víctima en el lago Neah Bay, Washington, entre julio y octubre del 2001. Se encontró un cuerpo, pero se dictaminó que esta muerte fue accidental. También confesó el doble homicidio de una pareja joven que ocurrió entre el 2001 y 2005. Según Keys, golpeó al hombre hasta la muerte y estranguló a la mujer y enterró a ambos. Entre el 2005 y 2008, Keys dijo que había matado a otras 2 víctimas por separado. Una pariente fue arrojada en Lake Sarcent, Washington. Keys no tenía antecedentes penales en Washington, aunque había sido detenido en 2 ocasiones por delitos menores relacionados con la conducción. Las autoridades revisaron los casos de asesinato y personas desaparecidas sin resolver para determinar cuáles, si los hubo, pudieron haber sido obra de Keys. En 2012, las autoridades identificaron una posible víctima conocida únicamente como Lewis County Jane Doe. Jane Doe es para cuando no identifican el nombre de la víctima. Que era una mujer que fue encontrada en el área de Peterman Hill, en Morton, Washington, el 7 de abril del 2011, por un automovilista que pasaba por allí. En el 2022, no hace mucho, la víctima fue identificada formalmente, pero su identidad no fue revelada públicamente. Keys también confesó haber cometido al menos un asesinato en el estado de Nueva York. A fines de 2012, que cuando lo arrestaron, las autoridades no habían determinado la identidad, la edad o el sexo de la víctima, ni cuándo y dónde pudo haber ocurrido el asesinato, pero consideraron que la confesión era creíble. Keys es sospechoso de una serie de crímenes de 2007 cometidos por el asesino de Boca, que cometió 3 crímenes conocidos asociados con el Town Center de Boca Raton en Boca Raton, Florida. El primer caso de la serie de asesinatos fue el de Randy Ann Malitz Gorenberg, de 52 años, quien el 23 de marzo del 2007 fue secuestrado del estacionamiento del centro comercial Boca Town Center. En una hora, su cuerpo, que tenía 2 heridas de bala fatales, había sido arrojado en un lugar diferente. El segundo crimen fue el secuestro de una mujer no identificada y su hijo pequeño del mismo estacionamiento del centro comercial el 7 de agosto del 2007. Aunque el secuestrador llevaba una máscara y gafas de sol, la víctima vislumbró su rostro y lo describió como un hombre alto de complexión atlética y cabello largo, que generalmente coincidía con la descripción de Keys. Esta mujer fue liberada ilesa después de que el agresor la obligara a retirar dinero en efectivo de un cajero automático. El tercer caso de Boca fue el asesinato de Nani Bocchicchio, de 47 años, y su hija de 7, Joey Bocchichino Hauser, quienes fueron encontradas fatalmente baleadas en su vehículo en el estacionamiento del Boca Town Center Mall el 12 de diciembre del 2007. Las autoridades creen que Keys pudo haber asesinado a Debra Feldman, una mujer de 48 años, después de descubrir que había buscado con frecuencia su caso de personas desaparecidas en su computadora poco antes de su arresto. Feldman fue vista por última vez en su apartamento en Hackensack, Nueva Jersey, el 8 de abril del 2009. Su cuerpo nunca fue recuperado. Los agentes federales le mostraron la imagen de Feldman a Keys, ante lo cual él dudó, espero, y luego dijo solamente, cito, "No quiero hablar de ella todavía". Se sospecha que Keys la enterró cerca de Tupper Lake, Nueva York. Keys también es sospechoso del asesinato de James Lamar Tidwell Jr. o Jimmy, un electricista de 58 años de edad, que desapareció en Mount Enterprise, Texas, el 15 de febrero del 2012. Fue visto por última vez a las 5:30 de la mañana de ese día
después de haber terminado de trabajar el turno nocturno. Durante un robo a un banco en Asle, Texas, el 18 de febrero del 2012, el culpable, que se cree que era Keys, llevaba un casco blanco similar al de Tidwell. El cabello de Tidwell también se parecía a una peluca de pelo oscuro que llevaba Keys durante el robo. Cuando lo interrogaron, Keys afirmó que su peluca era de hecho cabello humano. Cuando se le preguntó dónde había obtenido el cabello, Keys dijo: "No tienes que comprar cabello real para conseguir cabello real". En una búsqueda de la residencia de Keys, se encontraron docenas de libros sobre asesinatos, tanto de ficción como de no ficción. Keys releyó el thriller Intensity de Dean Cox de 1995 en varias ocasiones y se identificó estrechamente con el antagonista asesino en serie. Estudió de cerca Mindhunter Inside the FBI Elite Serial Crime Unit del perfilador del FBI John E. Douglas, libro que yo también tengo, en su juventud. Keys también emprendió un estudio meticuloso de otros asesinos en serie e idolatraba a nada más y nada menos que a Ted Bundy, y sentía que compartía muchas similitudes con él. Tanto Keys como Bundy eran metódicos y sentían que poseían a sus víctimas a pesar de su diferencia en elección de víctimas y el modus operandi. Keys llegó al extremo de imitar la fuga de la corte de Bundy y fue inmediatamente capturado por los guardias. También admiraba y estudiaba a otros asesinos en serie, pero evitaba activamente la atención de los medios por sus crímenes, ya que temía por su familia y que lo etiquetaran de imitador por su admiración por Bundy y otros asesinos. De hecho, Keys llamó a Dennis Rader un cobarde por disculparse en la corte y mostrar remordimiento por sus crímenes, pero expresó admiración por los asesinos en serie que no han sido atrapados, como Zodiac Killer y otros. Cuando se le preguntó en una entrevista sobre el asesino en base en Alaska, Robert Hanser, Keys respondió con entusiasmo, afirmando que, cito: "Sí, sé todo sobre él. Probablemente conozco todos los asesinos en serie sobre los que ha escrito. Es una especie de pasatiempo mío". Cuando los agentes del FBI le informaron sobre el tiroteo de Aurora, Colorado, en 2012, un caso que también les pienso contar, preguntó por el estado del tirador y expresó un leve interés en el perpetrador James Holmes. Que ese es uno de los casos horribles, fue durante el estreno de la última película de Batman de Christopher Nolan. Ya les hablaré de ese caso. Volviendo con Cohen, después del asesinato de Cohen, Keys exigió el dinero del rescate y la policía pudo rastrear los retiros de su cuenta mientras se movía por el sureste de los Estados Unidos. ¿Se acuerdan que les dije que para evitar ser rastreado pagaba en efectivo? Pues esta vez cometió un error. Durante ese tiempo la policía se negó polémicamente a publicar el video de vigilancia del secuestro de Cohen. Keys fue arrestado por el cabo de la patrulla de carreteras de Texas, Brian Henry, y el Ranger de Texas, Steve Rayburn, en el estacionamiento de Cotton Patch Café en Lufkin, Texas, en la mañana del 13 de marzo del 2012. Los investigadores habían hecho circular un boletín de vigilancia para el automóvil del sospechoso, que había sido utilizado en los cajeros automáticos para retirar el dinero de la cuenta de Cohen. Keys llamó su atención cuando los agentes de la ley estaban vigilando los aparcamientos de los hoteles en busca de coches de alquiler de otros estados que coincidieran con el boletín policial. Los agentes detuvieron a Keys después de que condujera ligeramente por encima del límite de velocidad y registraron su vehículo después de notar que había dinero en efectivo manchado con tinta brillante, lo que indicaba que se trataba de un paquete de tinte de un robo a banco. La tarjeta de cajero automático y el teléfono móvil de Cohen también fueron descubiertos en el coche de Keys,
Este es igual que Ted Bundy. A Bundy lo han arrestado 3 veces por manejar horrible. Keys fue extraditado posteriormente a Alaska, donde inicialmente afirmó que la tarjeta de crédito automático y el teléfono de Cohen llegaron a su posesión después de que alguien los arrojó por la ventanilla abierta de su coche. Fue acusado de fraude relacionado con el uso de las cuentas bancarias de Cohen. Finalmente confesó su asesinato. Fue representado por Rich Kortner, defensor público federal de Alaska, y Keys fue acusado y su juicio estaba programado para comenzar en marzo del 2013. Mientras estuvo encarcelado, habló con los investigadores estatales y federales varias veces durante un periodo de meses, que de hecho sus entrevistas son las más horribles y están en YouTube. Al principio cooperó hasta cierto punto, confesando algunos de sus crímenes y manifestando su deseo de ser ejecutado dentro de un año. Keys dijo que quería evitar la publicidad debido a la atención negativa que su hija pequeña y su familia podrían enfrentar, pero dejó de cooperar en gran medida después de que su identidad fuera discutida en los medios. El 23 de mayo del 2012, Keys intentó escapar durante una audiencia de rutina usando virutas de madera de un lápiz para quitarse de las esposas. Los alguaciles estadounidenses usaron una pistola eléctrica para someterlo. Maureen Callahan informa que parte del expediente del FBI sobre Keys no fue publicado debido a sus supuestas preocupaciones de seguridad nacional. Callahan destaca su experiencia militar y su interés documentado en explosivos y especula que puede haber tenido vínculos conocidos o sospechosos con grupos extremistas violentos. Y si se preguntan por qué no se sabe si los crímenes de Keys, fue por esto, ya que mientras estaba detenido en la cárcel del complejo correccional de Anchorage, Keys logró ocultar una hoja de afeitar en su celda. No se sabe con certeza cómo Keys obtuvo la hoja, ya que estaba bajo restricciones de seguridad que le impedían usar una afeitadora eléctrica bajo supervisión. Él murió por suicidio el 2 de diciembre del 2012, cortándose las muñecas e intentando estrangularse. O sea, se suicidó antes de su juicio. Una nota de suicidio encontrada debajo de su cuerpo consistía en una oda al asesinato, pero no ofrecía pistas claras sobre otras posibles víctimas. En 2020, ya hace unos 5 años, el FBI publicó los dibujos de 11 calaveras y un pentagrama, que habían sido dibujados con sangre y encontrados debajo de la cama de Keys después de su suicidio. Uno de los dibujos incluía la frase, cito, "Somos uno", escrita en la parte inferior. Y el FBI hasta la fecha cree que la cantidad de calaveras que se correlacionaría con la cantidad total de sus víctimas, pero nunca lo sabremos. Keys ha sido tema de varios libros. Múltiples podcasts sobre crímenes reales han hablado de él, incluido True Crime Bullshit, que se centra exclusivamente en Keys y en sus víctimas. El nombre del podcast proviene de una de las entrevistas de Keys con el FBI, cuando mencionó esta mierda de crímenes reales con la que la gente está obsesionada. Keys también es tema del documental Method of a Serial Killer, lanzado en 2018 por el canal Oxygen. La mayoría de los interrogatorios del FBI fueron publicados públicamente por Anchorage Daily News en SoundCloud en ese mismo año. Fueron eliminados de SoundCloud en 2019, pero desde entonces están disponibles en YouTube. Keys también fue el tema de la primera temporada del podcast Deviant, que utilizó entrevistas con Keys, así como informes originales y entrevistas con agentes del caso para contar la historia de sus crímenes. Y este fue el caso de Israel Keys, un asesino en serie que no se sabe cuántas víctimas mató. Que hasta la fecha ya tiene como, 12, ya estamos en el 22, cumplió 10 años, 3, 24, ya 13 años de que se suicidó este güey y no se saben cuántos mató. Pero bueno,
Ustedes creen que mató más, que solamente mató a 3, fue sospechoso de tales. Ustedes conviértanse en Sherlock Holmes de sillón y resuelvan sus crímenes. Por lo tanto, yo me despido. Gracias por estos 2 años que ha sido de este proyecto. Espero que duremos muchos, muchos años más. Pero mientras, síganos en redes sociales. Estamos en Instagram como @crimenesatrocespodcast y en Twitter como @crimenesatroces. Y a mí me pueden encontrar en Twitter como @santqs99 y en Instagram como @santiqs99. Con esto me despido, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, muchas, muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.